Increíble revelación, el sorprendente tiempo que los dinosaurios sobrevivieron tras el impacto. Cada mañana, Alejandro recorría los pasillos vacíos de la escuela con pasos pesados. El eco de sus pasos resonaba en un lugar que alguna vez fue vibrante, ahora hundido en una rutina monótona. A sus 45 años, el maestro de biología sentía el peso de un sistema que menospreciaba su pasión. Los dinosaurios, esas criaturas colosales que poblaron la Tierra durante millones de años, eran su vida. Pero en este pequeño pueblo, su entusiasmo no encontraba eco, su voz se perdía entre murmullos de indiferencia y desinterés. Increíble revelación. El sorprendente tiempo que los dinosaurios sobrevivieron tras el impacto, proclamaba su artículo, pero los aplausos que había imaginado se desvanecieron rápidamente. Por cada reconocimiento, encontraba un nuevo obstáculo que lo empujaba más hacia la sombra. Sus colegas, envidiosos y recelosos, susurraban a sus espaldas, llamándolo soñador y fracasado. La frustración le enrojecía el rostro y su mente se llenaba de dudas. ¿Era un idealista o simplemente un hombre perdido en sus fantasías? Pero la vida le presentaría un reto aún mayor. Valentina, su joven sobrina, cayó gravemente enferma. En el fondo de su pecho, una tristeza profunda eclipsaba su pasión por enseñar. La falta de recursos y atención médica era un monstruo que devoraba sus esperanzas. Los días pasaban y el rayo de su preocupación se intensificaba. ¿Qué soy yo como maestro si no puedo cuidar a mi familia? Pensaba, cuestionándose su valor. La angustia creció como un volcán a punto de erupcionar. Mientras buscaba soluciones, su mente se llenó de imágenes desgarradoras, el rostro de Valentina pálido, manos frías. El eco de su abuelo, un apasionado por la ciencia, resonaba en su cabeza. La valentía se hereda, decía. En esos momentos de oscuridad, la lucha por el bienestar de su sobrina lo impulsaba a buscar respuestas, a enfrentarse a un sistema que siempre había querido silenciarlo. Un día, revisando un viejo armario, encontró un diario polvoriento perteneciente a su abuelo. Sus manos temblorosas abrieron el libro y lo que encontró fue oro. Relatos de un hombre que desafió adversidades, un legado de científicos que lucharon por traer conocimiento. Cada palabra reavivaba su deseo de dejar una huella. Sin embargo, la presión aumentaba. ¿Podría confrontar a la academia? ¿Sería capaz de reclamar su lugar por el respeto que tanto merecía? En el fondo, la autocrítica y el dolor lo golpeaban con fuerza. Deseaba tanto brillar, pero el temor al rechazo lo mantenía prisionero en un laberinto de inseguridades. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, con el diario en mano, Alejandro dio un paso hacia adelante, decidido a luchar, a reclamar su dignidad y su legado. Pero su mente seguía agitada, titilando entre la esperanza y el miedo. La sombra del desprecio acechaba, y, de pronto, una carta anónima llegó a su buzón. Un escalofrío recorrió su espalda. Sus descubrimientos estaban en peligro. La incertidumbre lo envolvió, y con cada latido, el peso de la presión aumentaba. ¿Lograría proteger lo que había construido? La lucha apenas comenzaba, pero el desenlace, ahora, parecía más inalcanzable que nunca. La situación se tornó cada vez más insostenible. Alejandro se sentó en su mesa, el diario de su abuelo abierto frente a él, y sus pensamientos oscilaron entre la ansiedad y la determinación. La carta anónima había intensificado su temor, pero también había despertado una chispa de resiliencia. No puedo dejar que mis esfuerzos se desmoronen, se dijo.
La idea de que sus descubrimientos pudieran ser silenciados lo repugnaba. Fue entonces cuando decidió que dejar de lado sus aspiraciones no era una opción viable. A pesar de las dudas que todavía pesaban sobre él, se dio cuenta de que su verdadero reto no era solo enfrentar la adversidad externa, el mayor conflicto estaba dentro de él mismo. Las inseguridades que lo habían acompañado durante años eran las que realmente necesitaba confrontar. Con una nueva intención, Alejandro comenzó a aplicar los conocimientos que había aprendido de su abuelo. Decidió organizar una presentación sobre su investigación, no solo para sus colegas, sino también para estudiantes, padres y la comunidad. Para él, sería un sueño compartido, una oportunidad no solo de exponer su trabajo, sino de demostrar la importancia de la ciencia en la vida cotidiana. Si no lo hago por mí, lo haré por Valentina, pensó con firmeza. Los días previos a la presentación fueron una montaña rusa emocional. Se dedicó a ajustar su material, buscando formas creativas y accesibles de comunicar su apasionante historia sobre los dinosaurios. Hay un poder en contar historias, recordó su abuelo. Era esa misma energía la que esperaba utilizar para conectar con su audiencia. Sin embargo, a cada paso que avanzaba, también sentía la presión de sus colegas, la mirada crítica de aquellos que se deleitaban en criticarlo. Tentado a retroceder en varias ocasiones, se repetía que su labor era más grande que sus miedos personales. El día de la presentación llegó, y la sala estaba llena. Sus manos temblaban mientras se preparaba. Una voz en su interior lo animaba: esto es para Valentina. Esto es para el futuro. Mientras hablaba, su pasión comenzó a brillar a través de sus palabras. Contó sobre las sorprendentes teorías de la evolución y cómo la ciencia ayudaba a desmitificar el pasado. Habló de los dinosaurios no solo como criaturas extintas, sino como símbolos de resistencia y adaptación. A medida que se sumía en su narrativa, notó rostros expectantes y oyentes cautivados. Hubo momentos de conexión genuina, risas y un interés palpable. Y aunque su mente seguía repleta de dudas, la respuesta positiva comenzó a calmar su ansiedad. La multitud se mostró más receptiva de lo que había imaginado. Sin embargo, al concluir la presentación y recibir un cálido aplauso, el susurro de una sombra fría lo mantuvo alerta. Un grupo de colegas se acercó con expresiones de desdén, listas para cuestionarlo. Eso fue entretenido, pero comenzó uno de ellos. La incomodidad regresó, dándole un vuelco al estómago. El pavor del escepticismo acechado lo llevó a reflexionar. ¿Estaría dispuesto a enfrentarse a ellos y preservar su legado? La presión de la sociedad podía ser inmensa, pero el deseo de validarse y demostrar su valía se convirtió en un grito interno. Fue en ese instante que se dio cuenta de que no solo estaba luchando por un espacio profesional. También estaba en juego su identidad, su valor como maestro, como tío. Enfrentarse a los desafíos del ámbito académico significaba no solo una victoria profesional, sino un renacer personal. La lucha por sus convicciones apenas comenzaba, pero cada paso lo acercaba a una versión de sí mismo que había mantenido oculta. Mientras lidiaba con la confrontación que se avecinaba, la certeza de un objetivo más grande lo reafirmó. Se sentía más inspirado que nunca, motivado por la conexión que había creado y la oportunidad de hacer un cambio real. Pero de pronto, la presión aumentó de nuevo, y en medio de su crecimiento personal, otra carta llegó, esta vez con un mensaje que lo haría cuestionar aún más su misión. La historia de su perseverancia estaba lejos de concluir, y con nuevos peligros en el horizonte, Alejandro comprendió que la verdadera batalla estaba aún por librarse. Alejandro no pudo evitar sentir que la atmósfera se tornaba espesa y opresiva tras la presentación. Sus colegas, aunque acaban de aplaudir, parecían un mar de críticas ocultas, listos para desmantelar no solo su trabajo, sino la fragilidad de su autoconcepción. La llegada de la nueva carta lo atormentaba, el contenido de la misma amenazaba su enfoque, sembrando semillas de duda en su mente. Al regresar a casa esa noche, se enfrentó a su reflejo en el espejo del baño, buscando responder a un eco interno que resonaba con fuerza. ¿Estás listo para luchar por lo que crees? Con cada mirada, cuestionaba su propia valía, su capacidad para permanecer firme frente a la adversidad.
Decidido a no ser una víctima de su propio temor, volvió al diario de su abuelo. La raíz de su interés en la ciencia residía ahí, en las historias de aquellos que nunca se rindieron, incluso en situaciones desesperadas. Las horas se transformaron en días, y Alejandro hizo un hábito de la reflexión y estudio. Cada concepto y descubrimiento que revisaba ocupaba no solo su mente, sino su corazón. Alain de Botton había dicho que el conocimiento era el remedio para el miedo, y él estaba decidido a medicarse. Comenzó a elaborar respuestas preparadas para sus críticos, un arsenal de información y argumentos prácticos que no solo fundamentarían su investigación, sino que también potenciarían su autoconfianza. Además de prepararse para el escepticismo, decidió buscar a Valentina. La conexión con ella lo revitalizaba y darle un sentido de propósito renovado. Pasaron días explorando el Museo de Historia Natural, donde ella imitaba a los dinosaurios en concursos improvisados, mientras él explicaba las características evolutivas. En esas interacciones, Alejandro sentía que sus dudas se desvanecían, reemplazadas por la profunda admiración que sentía por la curiosidad de su sobrina. Era un recordatorio tangible de por qué había elegido dedicarse a la ciencia, pero entre las interacciones con Valentina, la sombra de la carta seguía acechando. En una oscura mañana de sábado, sintió la necesidad de abrir la misiva. Contenía información sobre una experiencia del pasado por parte de un grupo de estudios sobre extinciones, donde se revisaban los efectos del impacto en la Tierra, pero había algo más. La nota insinuaba que el trabajo de Alejandro podría ser utilizado con fines ocultos, un experimento más que una investigación. Esta revelación lo dejó temblando. La idea de que su pasión se convirtiera en un medio para manipular a la sociedad lo llenó de indignación y desasosiego. ¿Qué vale más, la búsqueda del conocimiento o el peligro de ser manipulado?, se preguntó. Ya no se trataba solo de él, sino de toda la comunidad que podría verse afectada por sus hallazgos. Armado con esta realidad, Alejandro decidió actuar. Comenzó a investigar el origen de la carta, pero se dio cuenta de que le faltaban habilidades para tal indagación. En ese momento, sus inseguridades volvieron a fluir, acompañadas de una reflexión reveladora. En su vida académica, había evitado siempre entrar en terrenos donde su conocimiento no era suficiente. ¿Era hora de salir de su zona de confort y adquirir nuevas habilidades? La respuesta surgió con un ímpetu renovado. Sí, se inscribió en un curso sobre investigación de fuentes y ética en la ciencia. El compromiso de aprender a manejar la información de manera efectiva lo mantenía afilado y centrado. Mientras leía, asistía a seminarios y se comunicaba con expertos, el mundo se abría ante él como un lienzo. A medida que cada nueva teoría se construía en su mente, las sombras de su entorno comenzaban a disiparse. Finalmente, se dio cuenta de que su búsqueda no solo se trataba de defender su legado personal, sino de establecer un nuevo paradigma en su campo. Se preparaba para una confrontación no solo con sus colegas, sino también con una nueva percepción de sí mismo, como un académico capaz de adaptarse y crecer. Pero justo cuando empezó a iluminar el camino hacia un nuevo capítulo de desafíos y descubrimientos, recibió un mensaje que pronto lo cambiaría todo. Alejandro se sentó en la oficina, la luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, mientras su mente trataba de desentrañar el contenido del mensaje que había recibido. La revelación de la carta lo había golpeado con una intensidad inesperada, y la nueva notificación parecía agravar su inquietud. La línea de asunto era inquietante: descubrimiento sobre los efectos a largo plazo del impacto. Inmediatamente, su curiosidad se avivó, pero no sin una sensación creciente de temor. El remitente era conocido, un antiguo colega que había estado involucrado en investigaciones de extinciones masivas. Sin embargo, Alejandro notó algo diferente en el tono del mensaje. Planteaba la posibilidad de una nueva colaboración, pero el enfoque lo inquietaba. Había una mención sutil de financiamiento y la necesidad de resultados inmediatos. En su interior, se debatía entre la emoción por una nueva oportunidad y el conocimiento de los riesgos que implicaba caer en una red de manipulación. Sumido en una introspección profunda, Alejandro decidió que era hora de actuar,
pero esta vez no como un académico a la defensiva, sino como un guerrero dispuesto a enfrentar su destino. La investigación del origen de la carta exigía más que simples libros y seminarios, necesitaba comprender el tejido de poder, de recursos y de ambiciones que funcionaban en su campo. Se inscribió no solo en el curso de ética, sino también en uno sobre comunicación y divulgación científica. Comprendió que no bastaba con poseer conocimiento, necesitaba saber cómo defenderlo y transmitirlo. Cazar la verdad, desenredar las mentiras y construir un camino claro hacia el entendimiento se convirtió en su nueva misión. Cada palabra leída, cada ejercicio realizado alimentaba su deseo de no ser una víctima más de las circunstancias. Se sentía renacer, mientras la sombra de sus inseguridades empezaba a diluirse. Por las noches, revisaba la base de datos de antiguos estudios sobre extinciones, buscando puntuaciones y huellas que pudieran ayudarlo a entender el pasado. Aquella búsqueda se convirtieron en horas de interrogantes frente a los resultados, y cada descubrimiento contenía una chispa de esperanza. La vida de los dinosaurios tras el impacto representaba enigmas fascinantes y trágicos, un eco de lo que él mismo enfrentaba, resistir ante la adversidad. Alejandro halló inspiración en el resurgimiento de aquellas especies, y al igual que los dinosaurios, estaba decidido a evolucionar. La conexión con Valentina continuaba nutriendo su impulso. En cada excursión al museo, proporcionaba ejemplos tangibles de descubrimientos y su historia. La niña irradió un asombro inquebrantable que, a su vez, se volvía un recordatorio constante de su propósito dentro del mundo científico. La curiosidad es lo que impulsa el avance, le decía, y esa filosofía comenzaba a calar en él con más fuerza. Un día, mientras exploraban una nueva exhibición sobre fósiles y su preservación, Valentina le mostró un pequeño dinosaurio fosilizado y preguntó si alguna vez había sido incapaz de avanzar. Nunca debería hacerlo, respondió Alejandro, sintiendo que la metáfora se reflejaba en su propio crecimiento. La necesidad de avanzar frente a obstáculos se hizo cada vez más evidente. Finalmente, comprendió que estaba en el borde de una nueva confrontación. Esa lucha no se limitaría a presentar su investigación, sino a cuestionar los cimientos de su campo e, inevitablemente, de sí mismo. Con su mente llena de estrategias y conocimientos, se preparaba para dar el próximo paso. Sin embargo, el mensaje inicial aún no acechaba. La promesa de colaboración que había llegado como un susurro de esperanza también contenía un aura de amenaza. ¿Podía confiar en su antiguo colega? ¿Estaba siendo cauteloso o acumulando armas para su propia defensa? En una simple frase que estaba haciendo eco en su mente, resonaba con una urgencia inquietante: hay más en juego de lo que parece. Decidido a desentrañar la verdad detrás de esa invitación, Alejandro se sumergió en la red de informaciones que lo rodeaba, ya no como el académico resguardado que había sido, sino como un investigador intrépido que, al final, rehusaría ser un simple peón en un juego mucho más grande. La revelación lo conducía inexorablemente hacia un conflicto que cambiaría no solo su carrera, sino quién era. La cuestión latente era, ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar? El día siguiente comenzó con un aire tenso que rozaba lo insoportable. Alejandro había decidido que la investigación sobre los efectos a largo plazo del impacto en la Tierra era más que una mera curiosidad académica, era su brújula hacia una nueva identidad. La invitación de su colega flotaba en su mente, como un rompecabezas cuya imagen final aún se encontraba oculta. De camino a la universidad, se preguntaba cómo desvelar el delicado equilibrio entre la investigación ética y la presión de obtener resultados inmediatos. Cada vez que su mente se deslizaba hacia los viejos caminos de la apatía, un recuerdo del resurgimiento de los dinosaurios lo mantenía firme. Era un testimonio del poder de la adaptación, del deseo de sobrevivir a costa de lo que fuera. Tenía que sembrar esa mentalidad en su trabajo. Un nuevo objetivo se alzó en su mente: necesitaba rastrear estudios previos que examinaran la manipulación de datos y la ética en la investigación científica. Buscó entre sus notas y archivos, examinando casos donde la ambición había generado distorsiones en los hallazgos. Esa presión constante por obtener resultados, que habían marcado la trayectoria de su disciplina, podía ofrecerle pistas sobre su colega.
La noche le trajo una revelación: el verdadero enemigo no eran los investigadores comprometidos, sino el sistema que los empujaba al límite. Su determinación revitalizada lo llevó a buscar a sus antiguos compañeros. Contactó a varios colegas en un intento de poner al descubierto prácticas sospechosas que había detectado en sus investigaciones pasadas. Algunos lo recibieron con escepticismo, describiendo su búsqueda como una caza de fantasmas, una lucha contra molinos de viento. Pero una voz resonó con claridad: Joaquín, un viejo amigo, con quien había compartido no solo proyectos sino también inquietudes sobre la dirección que tomaba la ciencia en su campo, se encontraron en un café oscuro, en un rincón apartado de las miradas curiosas. Joaquín se mostró cauteloso inicialmente, pero Alejandro hizo eco de su propia desconfianza. Hablaron de las presiones laborales, de los datos fabricados, y finalmente, de aquel colega que había enviado la invitación. Las luces tenues reflejaban la gravedad de sus voces, la atmósfera impregnada de un aire de conspiración. Joaquín advirtió sobre los riesgos de entrar en un terreno pantanoso: debía estar alerta, más que nunca. Motivado por la revelación de que no estaba solo en su lucha, Alejandro comenzó a construir un nuevo enfoque. Se inscribió en un programa sobre análisis crítico en investigación, agenda que antes no hubiera considerado relevante. Esa decisión le brindó herramientas poderosas. En una reunión, el profesor a cargo expuso estrategias para mantener integridad en la ciencia, incluso bajo presión. Alejandro absorbió cada palabra con avidez, considerando cómo podría aplicarlas en su propia situación. Con cada nuevo conocimiento, crecía su capacidad para cuestionar el statu quo. Se sintió como un cazador en la búsqueda de la verdad. Días después, mantuvo una segunda reunión con Joaquín. Esta vez, la conversación incluyó un plan de acción. Necesitaba reforzar su red, construir un equipo de apoyo, quizás hasta reunir colaboradores dispuestos a investigar al colega investigador que lo atraía hacia lo oscuro. Lo que había comenzado como una exploración individual de su inquietud se transformaba en un movimiento más sólido. Mientras se enfocaba en su nuevo propósito, no podía evitar sentir que había levantado una especie de telón donde empezaba a desvelarse un mundo diferente, uno que podría ser tanto peligroso como liberador. Pero el miedo seguía ahí, como un constante recordatorio de las posibles consecuencias de sus acciones. Con la determinación apoderándose de su ser, Alejandro se dio cuenta de que estaba a punto de cruzar una línea que no había anticipado. ¿Qué sacrificios tendría que hacer para acceder a la verdad? La invitación de su colega, que una vez había parecido un simple ofrecer de colaboración, ahora se erguía como un reto monumental. El impulso por avanzar lo llevó a un momento crucial: decidir si se adentraría más en esta red de ambiciones y secretos. Estaba al borde de la revelación que cambiaría su vida. La pregunta que dominaba su mente era: ¿estaría dispuesto a asumir el costo personal de su búsqueda por la verdad? La respuesta comenzaba a formarse, pero el tiempo apremiaba. Hay más en juego de lo que parece, y cada decisión podría cambiar el rumbo de su vida para siempre. Alejandro sabía que había llegado el momento de enfrentarse no solo a su colega, sino a los muchos rostros de la ambición que acechaban en su entorno. La batalla por su futuro había empezado. La mañana siguiente llegó con una bruma cargada de incertidumbre, y Alejandro se encontraba en una encrucijada. La vida académica que una vez había abrazado con fervor ahora parecía un laberinto lleno de desvíos engañosos. Las lecciones del programa de análisis crítico resonaban en su mente, pero cada vez que intentaba visualizar un camino claro, la sombra de su colega lo envolvía de nuevo. Con un nuevo sentido de propósito, se dirigió al laboratorio, decidido a comenzar su investigación sobre la ética en la ciencia. Tenía mucho que poner en práctica y quería profundizar en cómo habían fallado otros antes que él, dejando que la ambición distorsionara la verdad de sus descubrimientos. Sin embargo, a medida que revisaba datos y publicaciones, la creciente sensación de advertencia sobre lo que podría encontrar lo dejó inquieto. Las conexiones que lograba hacer entre situaciones pasadas y el presente le revelaban patrones desalentadores, las mismas dinámicas que habían llevado a otros a perder su camino. Pero este conocimiento, aunque incómodo, se transformó en un combustible que alimentaba su deseo de un cambio.
Un día, después de horas de análisis, decidió que era hora de confrontar su propia historia. Estaba claro que sus trabajos anteriores también habían estado bajo la presión del sistema, y al examinarse a sí mismo, se dio cuenta de que había participado en esa rutina tóxica, aunque inconscientemente. Este reconocimiento lo llevó a formular una pregunta que había estado evadiendo: ¿había contribuido él también a la manipulación de datos, aunque fuera sin mala intención? Lejos de desalentarse, este hallazgo despertó en él un anhelo de redención. Alejandro comenzó a esbozar ideas sobre un nuevo enfoque para su próximo trabajo. Quería que su investigación no solo expusiera la falta de ética presente, sino que sirviese como modelo de integridad en la ciencia. La idea de convertirse en un pionero de la transparencia lo entusiasmaba, y cada palabra que escribía se sentía más clara y auténtica. Al mismo tiempo, la presión de actuar lo empujaba a ser más estratégico. Con Joaquín como su aliado, comenzaron a conectar puntos y a pensar en cómo reunir a otros investigadores que compartieran su visión. Estaban decididos a crear un grupo que abogara por la verdad y la integridad dentro del ámbito académico. Esto no solo permitiría un cambio dentro de su círculo, sino que podría influir en un ente más grande. Pero las viejas paranoias sobre la repercusión de sus acciones comenzaban a cobrar vida. Alejandro sentía el peso de las consecuencias, y cada decisión que pareciera más valiente generaba un eco profundo de miedo en su interior. Al mismo tiempo, el descubrimiento de lo que había hecho en el pasado lo mantenía alerta, no podía dejar que sus temores lo paralizaran. Ese era precisamente el tipo de pensamiento que había permitido que el sistema se perpetuara. Una noche, mientras revisaba los datos recolectados sobre manipulación de información, encontró un estudio que parecía particularmente revelador. Se trataba de una investigación que había sido reprimida debido a su contenido controvertido. En ese momento, Alejandro se sintió como si estuviera sosteniendo una bomba de tiempo en las manos. La urgencia de actuar crecía al descubrir que su colega podría estar involucrado en la ocultación de hallazgos cruciales. Era un dilema inquietante. Preparar su próxima estrategia implicaba decidir si actuar de inmediato o presentar el hallazgo a su grupo recién formado. Al contemplar las repercusiones, una sensación de determinación lo invadió. Sabía que no podía permitirse perder esta oportunidad, sumándose a una lucha que podría significar la diferencia entre la verdad y el engaño. El día que decidió enfrentar a su colega, comprendió que no era solo una batalla por la investigación. Estaba en juego su futuro, su ética, y el poder de la verdad misma. La realidad era clara: esto era más que una simple elección profesional, era una redefinición de quién era Alejandro. Con el corazón latiendo con fuerza, estaba a punto de dar un paso que podría cambiar no solo su vida, sino también el rumbo de la ciencia. Es hora de desvelar la verdad, se dijo. Sin embargo, una pregunta latente se cernió sobre él: ¿estaba preparado para enfrentar las consecuencias de su revelación? Determinado, se lanzó al camino de la confrontación, consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. La atmósfera en el laboratorio era tensa y electrizante. Alejandro respiró hondo mientras se preparaba para inquirir a su colega, consciente de que no solo se jugaba su reputación profesional, sino también su integridad personal. Con cada paso hacia la oficina de su colega, el sonido de sus latidos resonaba en sus oídos, recordándole el riesgo que estaba a punto de asumir. Sin embargo, esa ansiedad se mezclaba con una sensación de poder. Sabía que la verdad, aunque aterradora, tenía el potencial de sanar un sistema corrompido. Al entrar, encontró a su colega con una mirada distante, revisando documentos que parecían estar carentes de la energía vibrante que antes definía su trabajo. Ya no eran simples intercambios de ideas, esa sensación de camaradería se había desvanecido, reemplazada por un aire de desconfianza que flotaba entre ellos. «Necesito hablar contigo sobre el estudio que supuestamente fue retirado», empezó Alejandro, con la voz un tanto temblorosa pero firme. La respuesta de su colega fue inmediata y defensiva, una risa nerviosa que enmascaraba la incomodidad. «No tienes idea de lo que estás diciendo. Eso se ha discutido y no tiene fundamento», replicó,
pero la inquietud en su tono era inconfundible. Alejandro no se dejó intimidar, escalando la conversación hacia los peligros de la desinformación y las implicaciones éticas de permitir que un descubrimiento vital se ocultara. Comenzó a enumerar los datos que había encontrado, cada uno de ellos una flecha que apuntaba hacia la manipulación evidente. Sin embargo, a medida que defendía su postura, notó que su colega se hundía cada vez más en una reticencia palpable, como si una muralla invisible se alzara entre ellos. ¿Por qué no quieres que esto salga a la luz?, preguntó finalmente Alejandro, sintiendo que la tensión de la conversación alcanzaba un punto crítico. La mirada de su colega se oscureció, y por un momento, Alejandro vio no solo a un adversario, sino a un hombre atrapado en la misma red que él, el miedo. Pero entonces, un pequeño destello de duda pasó por la mente de Alejandro. ¿Era posible que su colega estuviera actuando bajo presiones similares a las suyas, atrapado en un sistema que había corrompido su ética y su capacidad para actuar? Sin embargo, no había tiempo para la compasión. Las sombras de su pasado lo llevaron a razonar que la verdad era una espina que debía ser extirpada, independientemente de las razones que pudiera tener. Con un nuevo sentido de claridad, decidió que no podía enfrentarlo solo. La idea de compartir sus hallazgos con su grupo lo asaltó, liberando parte de la carga que llevaba. Sin embargo, esa decisión no venía sin consecuencias. Tendría que superar su incertidumbre, dar la cara ante otros, y hacerlo de una manera que no parecía aguardar la seguridad que una vez disfrutaba. Un par de días después, Alejandro se reunió con Joaquín y algunos compañeros de investigación. La atmósfera era eléctrica y llena de esa mezcla de expectación y miedo que solo surge en momentos críticos. Expuso su hallazgo y la situación que había vivido con su colega. Las expresiones de preocupación y asombro en los rostros de sus compañeros le dieron una visión de las posibles repercusiones de lo que estaba comenzando a formular. Este era un ecosistema donde cada acto podía ser interpretado como agresión, pero se dio cuenta de que lo que él anhelaba no era solo entender, sino exponer injusticias. Siento que esto puede ser el principio de algo grande, dijo Joaquín, rompiendo el silencio persistente que había surgido tras la presentación de Alejandro. Pero tenemos que estar preparados para las repercusiones. Alejandro asintió, pues comprendía que ser un pionero en la verdad iba a implicar enfrentarse a resistencias, desmentidos y posiblemente, amenazas. Esa noche, sumido en sus pensamientos, sentía que había puesto en movimiento una rueda imparable. Mientras la confianza en sí mismo empezaba a emerger, un mensaje llegó a su teléfono, una notificación inesperada sobre una conferencia sobre ética en la ciencia. La incertidumbre lo invadió. Asistir podría significar reforzar sus argumentos y encontrar aliados, pero también lo expone a las miradas de aquellos que podían ver en su esfuerzo un acto de desafío. ¿Estaba realmente listo para dar el siguiente paso? La jornada estaba comenzando, y con cada elección, la verdad se acercaba. Pero, ¿qué sacrificios exigiría su búsqueda por redención? A medida que se acercaba el día de la conferencia, Alejandro sentía una mezcla abrumadora de emociones. La incertidumbre que lo había mantenido despierto durante noches se había convertido en un torrente de ansiedad y anticipación. Era el momento de dejar de lado sus miedos y confrontar la verdad. Se preguntaba si su decisión de asistir a este evento lo llevaría a forjar alianzas o, por el contrario, a enfrentamientos con aquellos que se beneficiarían del silencio. Consciente de que cada paso que diera podría influir en su futuro profesional y personal, decidió prepararse meticulosamente. Reunió todo el material relevante, datos, estudios previos y los argumentos más contundentes que podía presentar. No eran solo números y gráficos, eran la representación de horas de dedicación y la lucha interna por hacer lo correcto. Pepitas de verdad puras que deseaba que resonaran en el corazón de su audiencia. La mañana de la conferencia era fría y nublada, pero eso no apagó el fervor que sentía dentro. Con un objetivo claro en mente, navegó las calles llenas de tráfico, cada semáforo en rojo una metáfora de los obstáculos que enfrentaría. Las conversaciones de pasillo en el evento estaban llenas de especulaciones y rumores sobre nuevos descubrimientos, pero Alejandro sabía que poco importaba si no se abordaba el impacto de la corrupción en la ciencia.
Al entrar al auditorio, se encontró con un mar de rostros desconocidos y conocidos. Su mente comenzó a divagar, cuestionándose si realmente tenía algo valioso que aportar. Sin embargo, el recuerdo de su colega, su mirada asustada y defensiva, lo impulsó a seguir adelante. No podía permitirse rendirse ahora que estaba tan cerca de revelar verdades ocultas. El momento del panel de discusión llegó, y con cada palabra del moderador, el pulso de su corazón crecía. Alejandro observó detenidamente a los ponentes, algunos de ellos figuras respetadas en la comunidad científica, otros cuyas intenciones eran más difusas. La tensión se palpaba en el aire. Decidió que, de haber un momento para actuar, era ahora o nunca. Mientras tomaba asiento, su mente se centró en las ventajas y desventajas de lo que estaba por hacer. Cuando se dio la oportunidad para preguntas, levantó la mano. Todo su ser temblaba con la fuerza de una verdad reprimida, pero su voz emergió clara y firme. ¿Cómo pueden las instituciones científicas justificar el silencio sobre hallazgos que podrían alterar nuestra comprensión de la historia? Su pregunta resonó en el espacio, y muchos pares de ojos se volvieron hacia él. La reacción fue inmediata, murmullos de inquietud, miradas de reprobación, pero también señales de apoyo implícitas. Sin embargo, se dio cuenta de que su desafío no sería recibido con entusiasmo. Un panelista se apresuró a descalificar sus años de investigación, indicando el riesgo de desinformar al público. Todo se basa en estándares rigurosos de validación, Alejandro. No se pueden hacer afirmaciones sin evidencias sólidas, replicó, con una seguridad que aplastó los ánimos. La sensación de estar a la defensiva lo invadió, pero algo en su interior ardía como un combustible que no podía ignorar. Debía ser más astuto, más elocuente. Consciente de que la lucha no sería fácil, empezó a articular su respuesta, combinando su conocimiento con las inquietudes del público. Es precisamente el miedo a cuestionar lo establecido lo que puede llevarnos a ignorar hallazgos capaces de enriquecer nuestra comprensión del mundo, dijo. La reacción a su palabra cambió ligeramente. Había plantado una semilla de curiosidad que esperó florecer. Al concluir la conferencia, Alejandro sintió que la semilla que había sembrado había germinado. No cambiaría al mundo de la noche a la mañana, pero había hecho un llamado a la reflexión. Ahora comprendía que cada paso que daba en su camino de búsqueda de la verdad sería un desafío tanto personal como profesional. Mientras caminaba hacia la salida, se encontró con Joaquín, quien lo animó. Lo hiciste. Bien, hermano. Este es solo el primer paso, le dijo. Sin embargo, una sombra de duda persistía en su mente. Las palabras de su colega resonaban, un enemigo había detectado su vulnerabilidad y podría estar al acecho. Finalmente, con el mundo científico aún convulso alrededor suyo, un nuevo mensaje iluminó su pantalla. Era una invitación a un grupo privado de discusión, un foro donde sus investigaciones podrían ser de utilidad. Estaba listo para entrar en el campo de batalla de una comunidad científica más comprometida y, quizás, más hostil. La presión que se acumulaba dentro de él era un eco de las voces que lo habían desafiado en la conferencia. La búsqueda de la verdad, al parecer, aún le reservaba varias sorpresas. La decisión de unirse al grupo privado de discusión se apoderó del pensamiento de Alejandro. ¿Estaba realmente preparado para enfrentar un entorno donde podría desatar aún más críticas o, tal vez, admiración? La incertidumbre volvió a enredar su mente, pero lo que sentía en su interior era una convicción renovada. Era un paso crucial hacia el cumplimiento de su misión, desafiar la corrupción intelectual que ahogaba la ciencia. Su primera interacción en el foro llegó más rápido de lo que esperaba. Al ingresar, quedó fascinado por la diversidad de ideas que se debatían. Sin embargo, un grupo de participantes se destacó, defensores de teorías establecidas que parecían sentirse amenazados por cualquier propuesta divergente. En su interior, la voz de la duda aún resonaba, cuestionando si tenía la solidez suficiente para compartir sus pensamientos. Una de las publicaciones que había visto en el foro hizo que su pulso se acelerara. Un investigador, reconocido por su trabajo en paleontología, debatía la posibilidad de que los dinosaurios hubieran sobrevivido más tiempo del previamente establecido después del impacto.
De inmediato, Alejandro se sintió impulsado a contribuir. Recopilando datos y referencias que había trabajado en el pasado, comenzó a escribir su respuesta, fusionando su enfoque crítico con la nueva hipótesis en discusión. A medida que las palabras fluyeron, su mente se liberó de las cadenas del miedo. Escribió sobre los fallos en las teorías anteriores, sobre cómo la comunidad científica había ignorado ciertos datos que podían destacar un periodo de supervivencia oculto. Al presionar enviar, sintió un estremecimiento, había cruzado una línea, retando la norma. Las respuestas no tardaron en llegar. Algunos lo aclamaron por su valentía al cuestionar lo indiscutido, pero otros se lanzaron a la caza, descalificando sus argumentos y su historial. Cada crítica se sentía como un golpe directo a su confianza, y en esos momentos de hostilidad, se enfrentaba a un dilema moral. Debía doblegarse ante las autoridades de esos colegas o mantenerse firme en sus creencias. En lugar de retroceder, entendió que cada intercambio de palabras en el foro era una guerra de ideas y reputaciones. Debía afinar sus habilidades retóricas, mejorar su argumentación. Estaba en una lucha no solo por la verdad, sino por su identidad como científico. La necesidad de encontrar su voz se transformó en un mantra en su interior. No se puede permitir que el miedo me silencie. Alejandro dedicó las siguientes semanas a preparar una presentación detallada, arrojando luz sobre sus hallazgos e integrando una narrativa más amplia que conectaba escenarios históricos con los nuevos descubrimientos. El acto de presentar sería un campo de batalla donde no solo pondría a prueba sus teorías, sino también su capacidad para comunicar con confianza y claridad. Finalmente, llegó el día de la presentación. El auditorio era más pequeño que el anterior, pero la tensión era palpable, intensificada por la expectativa de una confrontación directa. Miró a su alrededor, entre los rostros familiares de críticos y aliados. ¿Podría mantener la calma? ¿Despertaría la curiosidad o la ira de sus colegas más influyentes? Mientras se preparaba para hablar, recordó que no solo estaba defendiendo su investigación, sino a sí mismo. La jornada anterior había sido decisiva. Estaba dispuesto a asumir los riesgos y las repercusiones que vendrían con sus afirmaciones. Se enfrentaba al momento que podría redefinir su carrera profesional. A medida que comenzó a explicar su hipótesis, sintió una energía palpable en el aire, como si todos esperaran que la verdad finalmente pudiera ser revelada. Pero no podía ignorar el ruido en su mente. ¿Había realmente preparado lo suficiente para lo que se avecinaba? Cuando un rostro conocido se levantó entre el público, sus dudas regresaron, pero esta vez con una respuesta que resonaba más fuerte. Había llegado el momento de confrontar a sus críticos cara a cara. ¿Qué preguntas punzantes lanzaría contra su antagonista, y cómo podría salir airoso de esa batalla intelectual? La verdad, al parecer, era solo el comienzo de una lucha más profunda por su lugar en la comunidad científica. La sala estaba llena, pero Alejandro sentía que el aire se había vuelto denso, como si cada mirada lo evaluara, cada susurro lo desnudara. Se preparó para su presentación, los nervios gallináceos revoloteando en su estómago, recordando que este no era solo un ejercicio académico, relataba la historia de su vida. Con cada palabra, entregaría los hallazgos acumulados tras meses de indagación, pero también su lucha personal por emanciparse del miedo y la duda. Hoy hablaré sobre los sorprendentes hallazgos respecto a la supervivencia de los dinosaurios tras el impacto, comenzó, su voz resonando en la sala. La pasión que antes se había diluido en sombras, ahora brillaba con un fervor renovado. A medida que se adentraba en su presentación, notó que el público no estaba dividido. Muchos parecían genuinamente intrigados por los argumentos que presentaba. Cuando la primera ola de preguntas llegó, Alejandro se sintió como un guerrero enfrentando lo inevitable. Uno de sus críticos más fervientes, un colega que siempre había cuestionado su valía, se alzó. ¿Cómo puedes afirmar algo tan radical sin una base sólida? Sin desanimarse, Alejandro respondió con calma, fundamentando su argumento en datos científicos y casos documentados, cada palabra consolidada por la confianza recién adquirida. Esa discusión se volvió un diálogo, un intercambio,
y cada respuesta corregía una inseguridad latente. A lo largo de la presentación, las críticas se transformaron en un diálogo científico genuino, y las murmuraciones de reprobación se suavizaron. La charla fluyó entre interrogantes y respuestas que fortalecían su hipótesis, como si todo el trabajo duro que había realizado comenzara a dar frutos. En cada rincón de su mente, se desvanecían las dudas que lo habían acosado durante tanto tiempo, la conexión con su sobrina, la influencia de su abuelo, todo se amalgamaba en un mensaje claro. Estaba allí para hacer valer la verdad. Las horas de preparación y anhelo terminaron cuando, al concluir su presentación, una oleada de aplausos resonó en la sala. Su corazón latía de orgullo, una validación merecida por una vida de esfuerzos. En los rostros que durante tanto tiempo habían hecho dudar de su valor, ahora había admiración. Se dio cuenta de que había conquistado no solo la presentación, sino también la batalla interna que había librado por años. La confianza que había alcanzado era nueva y sólida, respaldada por el reconocimiento de su comunidad. El camino no se detendría allí. A medida que la voz de sus colegas se tornó más empática en lugar de antagonista, Alejandro sabía que su lucha continuaría hacia la búsqueda y divulgación de la verdad. Había emergido del laberinto de inseguridades y enfrentamientos, demostrando que la pasión y la integridad podían vencer a las sombras del sistema. Era un nuevo comienzo, una nueva era no solo en su carrera, sino en su vida. Al salir del recinto, su mente rebotaba en la idea de que su propósito era mayor que él mismo. Tenía una nueva misión: inspirar a la próxima generación, contribuir a una comunidad que valorara la ética y la verdad. Con el pensamiento de Valentina prosperando en su corazón, sabía que debía actuar, no solo para sí mismo, sino para todos aquellos que sentían que su voz había sido ahogada por la indiferencia. La ciencia siempre había sido su pasión, pero ahora también era su responsabilidad. La transformación de Alejandro era clara. Lo que comenzó como una búsqueda personal por el reconocimiento y el significado, se había convertido en un viaje de autoconocimiento, resiliencia y limpieza profesional. La batalla había sido dura, pero la victoria era dulce y la misión, implacable. Estaba listo para compartir su verdad con el mundo, una historia de superación personal que resonaría mientras se embarcaba en la investigación de su vida. Sus pasos eran hacia adelante, su mirada clara, y su corazón rebosante de propósito. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las historias emotivas que están transformando vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y apoyar este canal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de estas acciones.